Déjeme... Usted me dice. Sí, pues ya empezamos de una vez. Bueno, en sí, como usted me lo comentó, o sea, quiero mostrar la motivación ahorita de esta palabra, ¿verdad? Métrica riemanniana. O sea, yo realmente desde que entré a la facultad me empezó a interesar mucho, pues, las cuestiones de la física moderna, ¿verdad? Pero el tema de eso es que, pues, la física moderna está plagada de, pues, como su palabra le dice, también de matemática, pues, relativamente moderna, ¿verdad? El hecho es que siempre, al menos en la carrera de física, igual y ahí este Marco lo entiende, nos dan las cosas de golpe. O sea, una de estas cuestiones es, por ejemplo, cuando te dan los primeros, como que entradas ahí a un poquito de relatividad especial y de relatividad general, meten mucho a detalle las métricas y que los tensores y ese tipo de cuestiones, sin ninguna motivación alguna. O sea, tal vez dan alguna motivación física, pero matemáticamente hablando parece ser que es sacado así de la nada, ¿verdad? Entonces, esta pequeña presentación es simplemente para dar una pequeña introducción o motivación a lo que se habla en las métricas de riemannianas. O sea, yo creo que es la esencia, ¿verdad? Bueno, antes de eso, o sea, yo igual y mucha gente ya lo sabe, o sea, la métrica riemanniana casi siempre está relacionadas mucho, por ejemplo, con los productos internos, ¿verdad? Los productos puntos que usualmente nosotros usamos en nuestras clases básicas de matemáticas para, en este caso, medir longitudes de vectores. Aquí me equivoqué en el de A de abajo, debe ser A por A, pero bueno. Sí, medir longitudes, medir proyecciones, obtener un valor, ¿verdad? Pero realmente en esencia, o sea, lo usamos mucho para medir cosas, medir distancias, proyectar cosas. Aquí yo meto un poco acerca de las distintas formas en la que nos enseñan los productos puntos y dónde están relacionados. En este caso, no me voy a meter a detalles de, por ejemplo, hablar de vectores de mayor dimensión. Voy a hablar de cosas así más reales, ¿verdad? 3 dimensiones, supongamos. En este caso, pues tenemos dos vectores A y B y sabemos que el producto punto está definido de esa manera, ¿verdad? Y a su vez, igual y en la materia de álgebra lineal no lo vimos tan a fondo, pero el producto punto también puede estar bien definido por un producto de matrices y de vectores. O sea, en este caso sería el vector columna transpuesto A por la matriz identidad para el caso de la dimensión 3 y el vector normal B, ¿verdad? Columna. El tema aquí, digo, aquí es donde yo tengo un punto muy a recalcar, es que realmente esto siempre es así. O sea, si nosotros cambiamos un poco nuestra idea, por ejemplo, de medir, en este caso estamos siempre hablando en el plano, en un plano tridimensional, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, nosotros habláramos de curvas o habláramos de superficies, por así decirlo, definiciones matemáticas, ¿siguen teniendo algo en común? Bueno, por ahí va la plática de la plática, ¿verdad? En este caso, o sea, como lo comenté, o sea, en curvas sucede lo mismo. O sea, podemos ahí introducir algún producto interno para hacer mediciones. Bueno, pero sí. Antes de eso, o sea, quisiera primero definir un poco acerca de una superficie, ¿verdad? Yo considero aquí las superficies simplemente por el hecho que, como lo dije anteriormente, o sea, quiero tener algo real. Voy a hablar de las superficies en 3 dimensiones. Doy aquí la definición formal. La definición la tomo de un libro de geometría diferencial básico. En este caso se toma un conjunto de R3, un subconjunto de R3, y siempre buscamos que sea, pues, bonita. Entonces, sí, meto de golpe que sea diferenciable.
y como casi todos los criterios que utilizan la diferenciabilidad, es que pues ese sea un diffeomorfismo de alguna región donde se está parametrizando esta superficie, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? No, no, vamos bien. Vale. Voy a dar un pequeño ejemplo, o sea, tal vez así de golpe pudiera ser que no veo la forma en cómo obtener alguna parametrización de alguna superficie. Hablemos de la superficie más sencilla y por así decirse, más vista en la naturaleza, que es la esfera, ¿verdad? En este caso aquí tengo un ejemplo de una superficie parametrizada, utilizando los puntos de un espacio de 2 dimensiones. Es la llamada superficie de la esfera estereográfica, tomando en cuenta nomás el polo norte. Como lo han visto y me imagino en sus cursos de cálculo vectorial, la superficie de la esfera en sí no es total, o sea, no podemos tener una parametrización completa de la esfera por cuestiones de que ya no encontramos diferenciabilidad en todos sus puntos. En pocas palabras, no es inyectiva. Entonces, tomamos únicamente la parametrización desde el punto de vista del polo norte, que es la usual. No sé si ya alguno la ha calculado, ¿no? Ahí mi compañero Marco o Héctor Damián. ¿Quién es la R mayúscula aquí? Pues es el radio, El radio de la esfera grandota. Ok, muy bien. sí. Y en este Ok, caso el ok. plano es con coordenadas U, V, ¿verdad? Esta es la, por así decirlo, conveniencia que usa el libro casi siempre para el plano. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, de la misma manera, no solo nos segmentamos a planos en R2, también podemos hablar, pues en este caso, de la parametrización por medio de las coordenadas polares. También nosotros podemos obtener una buena parametrización de la esfera, ¿verdad? Se podría decir que esta es la más ventajosa en la física, que casi siempre se usa. ¿Por qué? Porque pues, nos entrega un resultado más sencillo. Como verán, o sea, la parametrización de la esfera por medio de las coordenadas rectangulares se obtienen muchos términos que a la hora de hacer cuentas, cálculos, la verdad que sí es un poco engorroso a comparación de cuando nosotros hacemos la parametrización de la esfera en otro sistema coordenado, ¿verdad? Mucho de esto es también hablar de la definición, ¿verdad? O sea, tú puedes tener no sé cuántos, no estoy consciente de cuántos tipos de parametrizaciones puedes tener de una sola superficie, pero sí puedes tener muchas, bueno, al menos para la esfera, tenemos dos representaciones en esta clase, o sea, una representación utilizando los puntos coordenados pues, rectangulares, ¿verdad? Los usuales, y una representación usando los puntos, en este caso, de las coordenadas polares. Ambas son buenas representaciones, ambas nos entregan buenos resultados. Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Digo, esto ya lo debieron ver, me imagino, en cálculo vectorial, pero si algo yo escribí mal o me estoy explicando mal, pues me lo dicen. ¿Nada? No, pues se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué introducir el concepto de una curva en alguna superficie? Bueno, como volvemos a hablar acá desde el principio, tratamos de introducir la noción de vectores en un espacio, por así decirlo, más general. ¿Qué tipo de espacio? Una superficie. Para mí, en este caso, lo más general, pues es una superficie de 3 dimensiones. ¿Cómo yo puedo hablar acerca de de vectores, los vectores usuales que usamos para hacer cuentas en física? Pues necesitamos introducir el concepto de curva. Como ya lo sabemos, desde todos los cursos de hecho, de la propia definición de derivada, siempre hacemos mención a las curvas, a las pendientes, que en este caso serían las derivadas, ¿verdad? Entonces, una forma de nosotros empezar a introducir el concepto de vector tangente o vectores en este caso, espacio-mente un poquito más general, una superficie,
pues lo hago introduciendo el concepto de alguna curva contenida en alguna superficie. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo funciona una curva. O sea, realmente cuando nosotros trabajamos con curvas regulares es simplemente una parametrización de las coordenadas rectangulares con algún parámetro extraño, ¿verdad? O sea, ahí obviamente buscando siempre que sea diferenciable. O sea, las cuestiones de, por ejemplo, que no tenga picos, que no tenga agujeros en toda la curva. O sea, que sea una curva bien comportada. No me voy a meter a detalles. Es una curva bien comportada. Entonces, ¿cómo introducimos el concepto de la curva dentro de la superficie? Bueno, de igual manera, o sea, hablamos de una superficie diferenciable, una parametrización de esa superficie diferenciable y también hablamos, pues, de la curva que vamos a introducir en esta superficie. ¿De qué manera? Pues simplemente hacemos, como vemos aquí, hago mención a dos curvas, ¿verdad? En esencia es lo mismo, solo que la curva B, estoy hablando de una curva introducida en el plano, en este caso, de la parametrización, que es la beta. Entonces es simplemente una composición de funciones tomando los puntos de la curva en el plano, en la parametrización, los mandamos por medio de la parametrización de la superficie a la superficie. Entonces así, sencillamente, obtenemos los puntos de la curva en la superficie. Entonces aquí introduzco la curva beta, U y T, la parametrización, hago la composición y como yo lo comenté anteriormente, busco el concepto de vector. ¿Cómo lo busco? Pues un vector tangente. ¿Vector tangente a qué? En este caso, a la curva que está dentro de la superficie. Y esto es simplemente como la derivada usual, el vector velocidad que nos enseñan en todos los cursos. Derivamos, obtenemos la siguiente expresión en derivadas parciales, pero con dos términos muy interesantes. En este caso, la derivada parcial de la parametrización con respecto a la variable de la parametrización 1 y por alguna, en este caso, derivada de la coordenada u, que este podría considerarse simplemente como pues un coeficiente, ¿verdad? De la misma manera, en el otro lado, obtenemos la derivada parcial de la parametrización con respecto a una coordenada de la parametrización y un coeficiente. Estos los defino de esta manera, que a su vez, como notarán en sus cursos también de cálculo, pues estas derivadas son las derivadas de la parametrización en dirección de una de las coordenadas de la propia parametrización. Entonces, como lo vemos aquí más geométricamente, el vector tangente a la curva es simplemente una combinación lineal de estos dos vectores en algún punto. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que vamos bien. Marco, Héctor, ¿todo bien? Sí, sí. Vale. Entonces, volviendo al tema. Estamos buscando que exista alguna noción natural de producto interno, pero tomando en cuenta las consideraciones de las superficies. Entonces, parece ser que sí la voy a lograr obtener. Entonces, avanzamos. Tomando en cuenta esta parametrización y este vector tangente, vamos a hacer lo mismo que hicimos con lo anterior, buscar un producto interno. Entonces, tenemos la parametrización de la superficie con coordenadas y tenemos la curva encajada en esa superficie. Vamos a cerrarnos en simplemente pues, un pequeño abierto, o sea, definiendo un punto de la curva y un vector tangente en esa curva. Simplemente para tener las cuentas un poco más sencillas, tomamos el cero, el origen como siempre, ¿verdad? Bueno, en este caso es el cero del parámetro que recorre cada punto de la curva. Tenemos esta expresión. Y ahora, si nosotros tratamos de buscar el módulo, o sea, cuánto mide este vector, pues es simplemente, como sigue siendo un vector de 3 dimensiones,
pero simplemente escrito en combinación lineal de otros vectores anclados a la superficie, pues podemos seguir introduciendo el producto punto usual euclidiano. Entonces, agregamos esto, que a su vez expandimos un poco, desarrollamos el álgebra y obtenemos la siguiente expresión, que como veremos, voy a igual a copiar un poquito esto, déjeme aquí al lado. Bueno, y esto, digo, como se lo he venido contando, profe, o sea, parece ser que pues, las matemáticas funcionan muy bien o parece ser que siempre nos tratan de decir algo, porque efectivamente sí encaja con lo que nosotros vemos en Euclides. Digo, aquí ya es más filosófico, pero cuando yo vi esto a lo largo pues de mi aprendizaje, la verdad es que me sorprendió ver que los patrones que uno ve en las matemáticas básicas, como por ejemplo el producto punto, siguen apareciendo cuando nosotros hablamos de unas cosas un poco más complicadas. En este caso de superficies de 3 dimensiones, o sea, ver objetos distintos. Entonces, a la hora de nosotros escribir esto, obtenemos esta matriz con estos coeficientes E, F, F y G. Esta matriz, ahorita no introduzco nada de métrica, pero Gauss fue el que la descubrió hace como 200 años y la llamó la primera forma fundamental de las superficies diferenciales. ¿Por qué primera forma fundamental? Porque parece ser que cada superficie, en este caso, dependiendo de la parametrización, tiene una sola representación de esta matriz, que donde pues cada uno de estos coeficientes significa esto. Y si, por ejemplo, nosotros, voy a poner el ejemplo, vamos a hablar de una superficie más sencilla, en este caso un plano. Les pregunto, ¿creen que decaiga a la matriz con esta definición, a la matriz de 1 y 1? O sea, ahí le pregunto al público, ¿verdad? No entiendo bien tu pregunta. ¿Cuál matriz quieres que sea 1, 1? Sí, o sea, mi pregunta aquí es, construimos todo esto y ahora demos un ejemplo de una superficie muy sencilla, en este caso un plano de 2 dimensiones. Un plano de 2 dimensiones pues es una superficie también. La forma de la matriz de la primera forma fundamental será efectivamente la que vemos siempre en el producto punto. O sea, esa es mi pregunta. Digo, en el ejemplo Ok. que sigue, Entonces, ¿tienes un plano, digamos, en R3 o un plano en donde? ¿Un plano que sea sí, paralelo? sí, un plano en R3. Ok, entonces sí debería de quedarte la identidad, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente, utilizando la construcción anterior, nos queda la identidad. Entonces, eso es lo que yo veo así como, por ejemplo, que tratamos de generalizar algo y siempre yo creo que vamos en un buen camino si esa generalización decae a lo más sencillo. En este caso, un plano. Hablamos de un plano. Nuestra definición decae a lo que ya sabemos, que en este caso fue lo que mencioné desde el principio, y pues efectivamente sí. Entonces, quería agregar unos ejemplos más acerca de otras, pero en esencia, esta es por así decirlo, motivación de dónde surgió la definición de la métrica. Ok, ok. Muy bien. Creo que pues yo digo, a no ser que complique un poquito más las cosas, pero como lo comenté al principio, o sea, esta primera forma fundamental aún depende como quiera de Euclides, ¿verdad? O sea, porque aquí estoy introduciendo el producto interno de R, Ajá. de Rn, ¿verdad? Pero Sí. resulta ser que si esto lo tratamos de generalizar a cosas más grandes, podemos evitar hacer
menciona a Euclides y esta matriz de la primera forma fundamental. En este caso, si tomamos una descripción muy equivalente a esto, que por ejemplo que sea simétrica, como vemos aquí, o sea, F y F, esta es una matriz simétrica, Ajá. podemos obtener también resultados muy interesantes, pero pues ese ya es otro tema en geometría riemanniana, ¿verdad? Ok, ok, muy bien. ¿Esto es lo que nos tienes o nos tienes o quieres hablar de otra cosa? Pues esa es la primera motivación que quisiera meter, doctor. Ok, Creo ok, muy bien. que más no, por ahora no. Ok, muy bien. Entonces, igual, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, a ver, regresa un poquito. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, cuando tienes tus curvas de superficies, ¿no? Sobre todo, Gauss, pues obviamente está hablando de superficies encajadas, ¿no? Entonces, sabemos que cuando tenemos nuestras superficies encajadas en R3, pues tenemos todo el grupo de isometría, ¿no? Podemos trasladar y podemos rotar, ¿no? Y las propiedades de mi superficie pues no deberían depender de eso. Ahora, lo que estamos viendo aquí, lo que nos está diciendo Sao es, bueno, para manejar mi superficie, ¿no? Para recalcar que de verdad este es un objeto en dos dimensiones, pues uno puede dar parametrizaciones, ¿no? Bueno, parametrizaciones locales, ¿no? Ya sea usando coordenadas, las coordenadas esféricas o proyección estereográfica o este tipo de cosas. A ver, entonces, lo que tenemos aquí pues son estos dos vectores, ¿no? O sea, tenemos bueno, se ve, en el dibujo de la izquierda pues tienes tus coordenadas básicas E1, E2, ¿no? Y pues tienes tu vector dado. Y en tu superficie encajada S, pues tienes tu punto P, tienes tus vectores phi U, phi V y tienes tu vector Xi. Entonces lo que quieres hacer es de alguna manera pasar la información, ¿no? O sea, es lo que nos estás diciendo aquí, nos estás pasando la información, ¿no? De tu superficie en R3 a el plano. Dijimos, ¿cuál es la información que yo necesito guardar? Pues lo que tú nos dices, ¿no? A ver, ¿la tengo una página? Las distancias. Un poquito más, ajá. Dale un poquito más. Donde tienes la primera forma fundamental. Ok. Entonces, lo que nos estás diciendo aquí es que notemos, ¿no? Que el valor de la imagen, ¿no? De mi vector, lo puedo calcular, ¿no? Esencialmente la información fundamental, pues está contenida en esta primera forma fundamental, ¿no? Que es lo que nos permite de alguna manera, pues pasar la información, ¿no? De R3 a R2. Y como nos mencionas, pues de alguna manera, cuando tenemos planos, cuando tenemos superficies más sencillas, pues esta forma fundamental, pues definitivamente pues es así, ¿no? Sencillita. Ok. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda, comentario? Ok. Muy bien. Entonces, igual por hoy lo dejamos aquí. Marco desapareció, me iba a decir para la siguiente semana, bueno, no. Marco me iba a decir si podía, pero desapareció. Entonces, bueno, luego les confirmo, no les confirmo durante la semana, pero nos volvemos a reunir a las 7. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Y pues chequen lo de la convocatoria para el taller de verano. Muy bien. Bye. Doctor, Sí. ahí le mando un mensaje por Teams. Ok, muy bien. Excelente. Ok. Bye.